Hola hermanito, ¿cómo estás? Shalom. Qué bueno verle. Hola Mati. Bueno, ¿Cómo estáis? Ahora sí, Mati. Bueno, ahora sí. Ahora sí que sí, po. ¿Cierto? Damos gracias al Señor por este espacio, hermano. Porque tenemos esa ansiedad, ¿cierto? De querer transmitir lo que de alguna forma Jesús ha hecho con nosotros, de forma personal y particular. Y esperamos que esta conversación vaya más allá de la religión. ¿cierto? Sí. Así que, ¿qué pensáis, Mati? Porque te volvimos a invitar, pues. Sí, Al bueno, final igual. vaya a ser parte del espacio. Sí, Sin agradecido. que se pongan contento. envidiosos otras personas. Detrás de cámara, ¿cierto? No, pero bien, contento. Igual me da un poquito de vergüenza, ¿no? Pero agradecido, contento. Y pienso que cualquiera que ha tenido un encuentro personal con Cristo, ¿cierto? Y ha vivido la experiencia de caminar con el Señor, quiere compartirlo. Yo pienso que no hay nadie que tenga un verdadero encuentro con Dios, ¿cierto? Y más que un encuentro, porque por ejemplo yo voy en la calle a encontrarme con usted y lo saludo, sino que una relación que se ha mantenido tanto tiempo que uno empieza a conocer la esencia de Dios, que obviamente quiere compartirla, pues no se la quiere quedar para uno mismo. Por eso que este espacio que va más allá de la religión no es porque nosotros seamos antirreligiosos, no, sino que queremos que más allá de lo que la religión te presenta, nosotros poder compartir lo que uno puede adquirir no a base de ir a la iglesia, a tal denominación, sino a base de una relación íntima con el Señor. Claro. A base de experiencias personales, todas esas cosas. Eso, y aparte que lo que dice el Mati de la relación, cuando tú pasas tiempo con esa persona o con ese ser, aprendes a conocerlo. Por ejemplo, lo que nos sucedió antes de comenzar, ¿cierto? De que el Mati dice, yo creo que a mi papá le pasó tal cosa, ¿cierto? Porque Claro. él ya me conoce, porque tenemos una relación de años, ¿cierto? Ya sabe lo que hay en mí. ¿Y usted, hermanito? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo la semana? Bien probada, pero bien, pues dentro de todo siento que Dios nos acompaña a nosotros como familia. Y como decía el Mati, pues, tener una buena relación, una bonita relación con Cristo, a eso a uno le hace tener esperanza. Y paz entre medio de todos los problemas, porque siendo seguidores de Cristo, siendo cristianos, nosotros no dejamos de tener problemas. Exacto. Vamos a tenerlo igual. Si nosotros nos metemos en lío, ¿el resultado cuál va a ser? Problemas. Exactamente. Entonces seguimos siendo seres humanos y terrenales como cualquier persona. Y aparte que Jesús nos advirtió, ¿cierto? Porque dijo, en el mundo tendréis aflicciones, Exactamente. pero confiad. Y eso es lo que uno hace. Uno confía en el Señor, de que en el diario vivir que uno tiene, pese a la dificultad, Él siempre va a estar. Exactamente. Pese a la situación, ¿cierto? Que a veces uno la ve como negra. ¿No? Y de repente llega una y después llueven todas después. Pues. Mi mamá decía, cuando viene una prueba, llegan todas juntas. No, sí. Pero bueno, como le Bueno, digo... que el Señor nos libre de... Tocando. El otro día cuando fui a jugar con el Diego, él me contaba una experiencia personal. Bueno, para qué contarla, pero era triste. Y él me mencionaba de que ya había vivido la misma situación antes, hace un par de meses atrás, bueno, casi un año ya, una situación similar. Y que él había renegado contra Dios, no de alejarse, sino de decir, Dios, ¿por qué tú permites que yo pase por esto? Y estuvo mucho tiempo mal. Y que esta vez pasó por la misma situación y ya no se lo tomó así. Y recordó que Job también dice de que por qué íbamos a aceptar solo lo bueno de Dios. O sea, cuando Dios nos da, uno, uy, qué bacán. Claro. Pero cuando uno pasa la prueba, como que, uy, ¿por qué? O sea, nosotros aceptamos solo lo que nos gusta. Y enfrentó esta situación de la mejor manera. Y yo no le había comentado las situaciones personales o familiares que a veces pasamos. Y al mismo tiempo, sin querer él como ayudarme, aconsejarme, pude tener una palabra de bendición para mi vida. Claro. Porque yo nunca le comento nada de las cosas como más personales, porque él tiene sus problemas, yo los míos. Pero aún así, de una manera indirecta, él me dio una palabra que yo necesitaba. De que a veces nosotros, ¿cierto? Cuando estamos en un mal momento, como que nos alejamos de Dios. Decir, oh, pucha, esto pasa por aquí y por acá. Tratamos de buscar nosotros el origen del problema y tratar de nosotros darle solución. En vez de aceptar, ¿cierto? Así como aceptamos las bendiciones de Dios cuando estamos muy bien, también aceptar las cosas que a veces son aversivas, que no nos gustan, pero que en algún momento van a ser de bendición, porque cuando pasemos la misma situación, vamos a tener otra mirada. Sí, hoy vamos a tener como más madurez para poder Claro, pasar. yo Pero creo aún que- así, igual hay como sentimiento encontrado cuando nos pasa a esas situaciones. Por ejemplo, de que aceptaremos solamente lo bueno y lo malo no. Pero ahí resulta que como nosotros somos cristianos, ¿cierto? Y nos viene una cosa mala, nacen los prejuicios. Mm. Ah, pero
por algo este está viviendo tal situación, po, ¿cierto? Por algo le está pasando esto, por algo se enfermó de cáncer. Hermano, mire, hemos llegado a ese punto, ¿cierto? De desear que nuestro hermano, para yo quedar bien y demostrar que Dios sí está conmigo y no está con el hermano, hemos deseado de que, ojalá que este le dé cáncer. No, y si le da cáncer, uno dice, ¿viste? Y yo les dije, el hermano no estaba bien, no estaba orando bien, ¿cierto? Y creemos que esa enfermedad que le vino, o esa situación económica mala, es porque él estaba haciendo algo malo. Claro, o se ponen como ¿cierto? ejemplo, de repente, mira, ¿viste? Por no hacerlo así, te pasó lo que te pasó. Y a mí no me ha pasado, entonces es porque yo soy más espiritual. Entonces, creo que no va por ahí, pues. Creo que la verdad las cosas que nosotros hacemos prejuicios de las personas sin antes conocerlas. Porque lo que le decía, pues, de repente detrás de cada persona existe una historia alegre, triste, una historia tal vez conmovedora. Hay tantas cosas que uno no conoce, pero qué mejor de ir y conocer a la persona, pero no hacer ese prejuicio. En el fondo un prejuicio es como que estáis juzgando a la persona, pero más escondido, más a partner con otro. ¿Entiendes? Pero en el fondo yo creo que en vez de hacer ese prejuicio de la persona es mejor conocerla, es mejor poder darle quizás tu experiencia y eso le puede hacer de bendición para esa persona. Eso, de que por ejemplo el Diego, ¿cierto? Al contarle la experiencia al Mati, el Mati hubiera dicho, tal vez, Claro, oye, hacer el pero prejuicio. ¿por qué te pasó esto? Si siempre ahí sirvió al Señor, porque el Diego es un tipo fiel, ¿cierto? Entonces el Mati no hizo prejuicio, sino que tomó esa experiencia y dijo, esta experiencia a mí me animó, ¿cierto? No hubo una crítica, Claro. no, todo lo contrario, tomó esa experiencia como algo personal que en beneficio propio, ¿cierto? Y eso es lo bueno. Recuerde que los amigos de Job lo cuestionaron, ¿cierto? Exactamente. Pero oye, algo di al tenido, algo hiciste, ¿cierto? ¿Por qué Jesús, o sea, por qué Dios te enjuiciaría de esta forma si tú soy recto, soy perfecto, ¿cierto? Qué raro, siendo íntegro te pasa todo esto. Hermano, ese fue el prejuicio de los amigos, ¿cierto? De Job, que es lo que vivimos a diario nosotros. Y a veces nosotros no hemos hecho parte de los prejuicios. Exactamente, uno también quizá ha cometido ese error, pues. Pero este tipo de experiencia a uno le va enseñando también a que en vez de hacer el prejuicio y tomar, digamos, esta historia de la Biblia que está en Job, es aprender de eso, es aprender a no caer en eso y poder conocer a la persona, como le digo, y en base a la experiencia, poder también desearle y entregarle una palabra de bendición. Y de restauración. Claro. Por ejemplo, a Jesús también le ocurrió, po. Usted estaba leyendo antes de que empezáramos a grabar, o en el tercer intento, ¿cierto? En el segundo usted leyó de que a Jesús le tachaban de cierta forma, que se juntaba con gente de mala reputación, y que él estaba en círculos que tampoco era de buena reputación para un rabino, ¿cierto? Para un maestro, como él tenía seguidores. Entonces, a veces uno ve solamente el contexto general de algo y no se preocupa de ver lo particular o el por qué se hacen ciertas cosas. Claro. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando asistía a la iglesia, ¿cierto? Los lunes iba a predicadores y el otro lunes iba a jugar fútbol. Cualquiera podría decir, oye, pero ¿qué es más importante para ti? ¿La iglesia o jugar a la pelota? Claro. Pero yo, independiente de mi visión acerca de jugar fútbol o de tener tiempo recreativo, para mí era muy reconfortante escuchar al Diego de Dios, porque nuestras conversaciones son cotidianas, pero siempre llega un momento en que él me predica. Así como que trata de acercarme un poco más a Dios. Entonces, pasa en muchos ambientes. Pasa en muchos ambientes, hoy si queremos hacer una fiesta, si queremos juntarnos a comer un asadito, oye, pero ¿por qué así esto? Y domingo que es el día del Señor, dicen muchos. Claro. Pero a veces esos espacios son mucho más reconfortantes que una reunión en una iglesia, por ejemplo, donde uno también comparte, restaura a la gente. ¿Sabes que yo me acordaba mucho de lo que habla el Matías? Me acuerdo que, bueno, cuando yo conocí a mi esposa en ese tiempo, me acuerdo que sucedía algo así, que a lo mejor, claro, cometiendo digamos, eso de dejar, prejuiciaba mucho de que no, de que tengo que ir sí o sí, el domingo sí o sí tengo que estar en la iglesia y podéis dejar como a toda tu familia tirada por ir, ¿me entiendes? Y no se da cuenta en el fondo que no sé, pues
no es que uno prefiriera más estar con la familia o con los amigos que dejar a Dios de lado, o sea, eran dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cometían ese error de prejuiciar ese tipo de ambiente, de que si yo, ¿qué es más importante? Como que lo ponían en una balanza, y yo creo que eso no está bien, porque en el fondo no es dejar a Dios de lado, sino que son tiempos que Dios da. Acuérdense que hay tiempos de alegría, hay tiempos tristes, hay tiempos de compartir, para todo existe un tiempo. Y aparte que Jesús mismo nos enseñó, ¿cierto?, de que él podría haber pasado todos los días en la sinagoga, ¿cierto?, en el templo, hablando, ¿cierto?, de las profecías que se estaban cumpliendo en él, ¿cierto? Las profecías de profeta antiguo, ¿cierto?, se estaban cumpliendo en él, pero no lo hizo, sino que también compartió con sus seguidores, compartió con el pueblo, con la gente, ¿cierto? Fue el primer milagro, lo realiza en una boda, Claro. ¿cierto?, en la boda de Caná, ¿cierto? Su primer milagro, bueno, registrado, porque es probable que haya hecho más milagros, pero registrado Claro, es ese. el libro. Entonces creo que nosotros a veces necesitamos pasar tiempo con personas que no están conectadas con la iglesia para poder acercarlo a Jesús mismo, ¿cierto? No podemos encuadrarnos nosotros en eso, sino que de eso se trata, creo, este espacio. Ir y predicar el Evangelio, no a nosotros mismos, sino que predicarlo, entregarlo a la gente que no, donde no sé, pues, donde realmente existe la necesidad, por ejemplo, no sé, por una parte donde no se metan ni la policía se meta ahí, pues. Hay gente, yo sé, que predica el Evangelio, que está allí, pero hay gente también que se esconde, digamos, detrás de aquello por miedo, ¿me entiendes, no? Por miedo de que a lo mejor, no sé, pues sean asaltados. Yo sé que hay que tener, digamos, una cierta prudencia, pero en el fondo Jesús mismo nos manda a nosotros a predicar y esparcir el Evangelio. Si a las personas que no lo conocen, poder recrear estos espacios así para poder entregar a Jesús y conocer, o sea, darlo a conocer de otra manera diferente, no solamente en una iglesia, sino que también en una conversación amena. Yo creo que estos espacios son los mejores. Internet, yo creo que muchas charlas, muchos podcasts que se hacen. Es como, por ejemplo, reservar la ayuda social en otros temas, ¿cierto? Desligándolo un poco de la iglesia como para entenderlo. Es como decir, yo voy a hacer ayuda humanitaria Claro. en un estrato social alto, donde no necesitan, por ejemplo, que yo les lleve pan o agua, porque tienen de sobra, ¿cierto? Pasa lo mismo con la religión. Le predican a gente que ya tiene, generalmente se encierran en un círculo donde ya tienen conocimiento, pero es necesario, igual que la ayuda humanitaria, por ejemplo, ir a Haití donde no tienen nada, no tienen para comer prácticamente. Pasa lo mismo con el Evangelio. El Evangelio de restauración tiene que alcanzar a la gente que necesita restauración. Entonces, no todos los que necesitan restauración van a la iglesia. Hay gente que también en un prejuicio, ¿cierto?, que es mutuo, dicen, no, es que los religiosos son así, la iglesia se genera una distancia hoy en día de la iglesia con la gente. De hecho, la misma iglesia se dice el mundo para referirse a la gente que no va a la Claro. iglesia. Como si nosotros fuéramos extraterrestres, no sé, algo difícil de entender. Claro. Entonces, esto tiene que alcanzar a la gente que lo necesita. Es de La humano, palabra ¿no? de restauración lo necesitan no solo los que creen en Dios. Hay mucha gente que, por ejemplo, incluso es agnóstica o atea, pero está pasando un mal momento y uno necesita ir a restaurarle. Entonces, ¿por qué encerrarnos en un círculo tan acotado, que es la iglesia? En el fondo, como humano, es animarse y poder sacar quizás del proceso mal que está pasando la persona, el prójimo, el hermano, el familiar, sacarlo de allí con una palabra de aliento, con una palabra de fe, ¿entiendes, no? Esas cosas así yo creo que son más humanas que tal vez, no sé, pues, entre uno mismo hablarse de estas cosas, sino que nosotros es dar a conocer el entendimiento que Cristo nos entregó por medio de la Escritura, por estos medios, por conversaciones, en una micro, en un auto, en una plaza, donde sea. De repente uno conversa con personas y uno puede también entregar este tipo de situaciones que uno lo van edificando. Creo que una vez lo dije, hermano, que la iglesia no comienza desde la puerta, ¿cierto?, hacia adentro. La iglesia comienza desde la puerta hacia afuera. Esa es la iglesia, ¿cierto? Una iglesia que se mueve, que avanza, que crece, que se desarrolla. No una iglesia estancada, quieta ahí, no. Estos somos y de aquí no crece más. No, la iglesia debe crecer. Y para crecer, la iglesia tiene que moverse afuera
de su lugar habitual, que es el templo. Y no porque, no, por ejemplo, no que tengamos un día especial para evangelizar. No, el evangelismo, ¿cierto? O predicar el evangelio debe ser diaria, ¿cierto? Algo constante. Donde tú tenías una oportunidad, hazlo, predica, ¿cierto? Si no tenés la oportunidad de hacerlo con palabras, que tu actitud, ¿cierto? Noble, bondadosa, atento, esa actitud hable de que tú soy diferente, que tú soy especial, que hay algo que te... ¿cómo es la palabra? Diferencia. Que te diferencia del Claro. resto, ¿cierto? Y es Jesús en tu vida obrando, ¿cierto? Obrando. Por medio del actuar de uno a diario. ¿Sí? Creo que es la mejor transformación que uno puede tener. Pues, Hermano mío, mire, ¿sabes que nosotros, bueno, no quiero tocar como una doctrina en especial, pero sí se me viene a la mente de que a veces nosotros tenemos que tener un cambio superficial, ¿cierto? Un cambio de vestimenta. Hermano, a mí me abrió una mochila un ladrón que andaba con terno y corbata. ¿Ah? Con traje, hermano, de pinta en blanco. Me abrió la mochila para robarme. Lo hacía diferente al resto por andar con corbata o por andar con traje. No, pues hermano, no lo hacía diferente. Era un ladrón igual. el actuar. Sin embargo, un día voy a comprar una tienda grande, y quería comprar unas lámparas, hermano, que eran amarillas para que combinaran con el living, con las cortinas, cuando recién llegamos aquí a nuestra casa. Y comencé por los pasillos a buscar esas lamparitas, hermano, y un tipo por allá me seguía. Yo llegaba al otro lado y me seguía para allá, pues, hermano. Hasta que me acerqué y le dije, oye, ¿por qué me estáis siguiendo? Entonces me dice, no, que yo soy guardia, tengo que estar atento aquí de lo que pasa. Y dije, oye, ¿por qué me veía así con todo barbón, mal vestido? ¿Pensáis que voy a robar? Y me dice, yo soy guardia, hago mi trabajo. Esa fue su respuesta que me quiso decir, sí, ¿cierto? Entonces a veces nos engañamos, ¿cierto? Yo no andaba con traje y corbata, pero sin embargo por andar todo mamarracho, todo desordenado, fui considerado o etiquetado como que era un ladrón que probablemente iba a robar algo en la tienda. El otro tipo que andaba de terno y corbata, ¿cierto? Nadie pensaría que era un ladrón, pero sin embargo me abrió la mochila para robarme, ¿cierto? Son los prejuicios que uno hace y uno generaliza. Lo que Jesús quiere es un cambio de actitud, una transformación interna, no externa. No importa si tú andes con shorts, si andes con corbata, como andes vestido, sino lo que Dios quiere, que tu actitud sea diferente al resto. Claro. ¿Cierto? Yo me voy a preocupar por ti, me voy a preocupar por ti. No voy a hacer diferencia. Eso es lo que Jesús quiere. Y eso es lo que Dios demostrar. Porque así como estuvo con ricos, también estuvo con los pobres. ¿Cierto? Y a nadie lo calificó por su pecado. A nadie. Nunca dijo, aquí, tú, a ver, ven ladroncito, ven para acá. ¿Cierto? Sí, No dijo eso. nunca eso. Nunca. A ver, oye, adúltera, ven para acá. No, nunca lo señaló de esa forma. Incluso, mire, hay un pasaje muy importante. ¿Ve que hablo como cotorro, no? Sí, sí. Lo estaba viendo. Pero es que me inspiro, por lo menos. Mira, el Señor muestra una historia de saqueo. ¿Cierto? Dice que era pequeñito en estatura, dice la Biblia. Y que quería conocer a Jesús. Y se va a subir a un árbol muy alto para poder verle, porque Jesús vendría a Jericó. Yo creo que ni siquiera Jesús venía a Jericó de paseo. Jesús venía por él. Directamente por Saqueo. ¿Cierto? Y yo creo que también Saqueo no creo que haya sido muy bajo estatura. ¿Cierto? Aunque la Biblia lo dice. Pero creo yo que él se sube al árbol, no por su condición física, sino por la etiqueta que la sociedad le tenía puesta. ¿Cierto? ¿Cierto? Que era, todos pensaban Saqueo, un tipo ladrón, publicano, cobra impuestos, ¿cierto? Le roba a su mismo pueblo. Entonces Jesús viene por él, ¿cierto? Viene por él, porque imagínense que de lo lejos lo vio, ¿cierto? Y le dice, Saqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y todo, ¡guau! Pero, oye, ¿cierto? Yo creo que ese fue el murmullo. Así como, ¡wow! ¿Qué está haciendo este? Si conociera a Saqueo, ni siquiera iría. Los prejuicios. ¿Cierto? Exactamente. Pero ¿qué dice Saqueo cuando baja corriendo? Dice, Señor, si yo en algo he defraudado esto,
yo doy la mitad de mis bienes a los pobres. La mitad de los bienes, hermano. No hubo nadie que se levantara y dijera, a mí me estafó. A mí que me dé la mitad de los bienes. Todos callados. Y ahí agrega, perdón, me equivoqué. Y ahí agrega, dice, y si en algo defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. La ley mosaica exigía que usted, ¿cierto? El que defraudaba a alguien, tenía que restituir eso 2 veces. 2 veces. Pero no, ¿qué hace Zaqueo? Se lo devuelvo 4 veces. 4 veces. Su corazón estaba tan seguro de que nunca había dañado a nadie, que fue capaz de decir 4 veces. No hubo nadie que reclamara esa oferta. A mí me defraudaste. Nadie. ¿Cierto? La Biblia no registra eso. En ningún momento. ¿Y qué dice el Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y salvación no solamente quiere decir la salvación del alma. También habla de salud. ¿Cierto? ¿Usted cree que este tipo no estaba dañado psicológicamente? Emocionalmente? Que a lo mejor tenía que esconderse. ¿Cierto? Porque todos lo tratan de ladrón, sinvergüenza, estafador. ¿Cierto? Quizás cuánto daño emocional tenía. Y Jesús viene y cambia esa etiqueta. Mira, qué lindo. ¿Sí o no? Y dice, este también es hijo de Abraham. O sea, le cambia una etiqueta de ladrón y lo nombra hijo de Dios, hermano. Hijo de Abraham. Y Zaqueo, hermano, no es Zaqueo como cuando usted va a saquear un supermercado. ¿Cierto? Este Zaqueo dice que significa puro e inocente. Puro e inocente. Jesús vino a cambiar la etiqueta de ese hombre. Lo mismo que hace con nosotros. Y lo mismo que puede hacer con la gente que también ve esto. Que la gente que se siente como le pasó a este tipo en ese tiempo, que se siente impura, que se siente, o que ha cometido este acto de quizás robar, o no ser, digamos, de una línea franca, sino que se siente impuro. Vaya Jesús siempre va a estar esperándolo. Siempre Él va a querer algo personal con esa persona que se sienta así, por medio de alguna oración, o por medio, no sé, de algún amigo que quizá sienta usted que tenga la confianza. Puede también divulgarle en la condición que se siente, y juntos pueden también buscar a Jesús, el rostro de Jesús. Pero es bonita esta historia. Yo también la he leído y también me ha conmovido. Porque lo que me pasaba a mí personalmente, pues yo también me sentía así, pues decía yo, pero ¿cómo yo voy a ir a las plantas de Jesús? ¿Cómo voy a conocer a Jesús? ¿Cómo Él me va a aceptar, digamos, en el camino este? Porque claro, uno ve siempre a la gente con terno, con corbata, y uno piensa que uno no... ¿Me entiendes, no? Uno mismo se pone esa traba. Pero esto ha sido, digamos, por falta, digamos, de entendimiento de cómo poder llegar a Jesús. Y uno en la condición que esté, puede acercarse a Jesús. Puede acercarse a Jesús. Si basta solamente de hablar con Él y confesarle a Él. A sincerarse. Exactamente. A sincerarse. Yo creo que basta solamente con eso. De hecho, uno ni siquiera puede hablar, y con una lágrima Jesús ya sabe cuál es tu historia. Jesús ya sabe. No hay ni siquiera para qué usar ser tan cotorro como dijo usted, y hablarle a Jesús. Si solamente Él basta con ver ya una lágrima, ya conoce tu pasatiempo, tu pecado, tal vez, esas cosas así. Pero es bonita esta historia. Y aparte, que cuánta gente ha sido acusada injustamente. Por los prejuicios, lamentablemente. Pero aquí hemos venido a aprender también, Sí. A aprender de esto. Y también a darlo a conocer, a darlo a conocer. Ese es el poder del prejuicio. Lamentablemente el prejuicio tiene un poder tan grande que genera 2 cosas diferentes. La primera es una barrera que diferencia o que distancia más que nada a las personas de Dios. El prejuicio. El prejuicio te distancia en todo ámbito. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que por cómo habla, viene de tal estatus social, ¿cierto? Entonces es más probable que sea un delincuente. Pasa hasta con las nacionalidades. Por ejemplo, y cierto acento debe ser algo relacionado con el tren de Aragua, por ejemplo. Claro. ¿Cierto? O lo estigmatizamos. Claro. ¿Y cuál es el problema? Es de que el prejuicio impide a la persona acercarse a la misericordia. En este caso, a la gracia del Señor. Lamentablemente el prejuicio genera una distancia tan grande que solo la gracia de Dios puede acortar.
Me acuerdo que una vez escuché una predicación de un joven pastor que decía de que el pecado y Dios es una separación tan grande que se genera de que la persona pecadora puede estar a años luz de acercarse a Dios. La religión así lo presenta. Antes era así, o sea, un sacrificio cada cierto tiempo era lo único que hacía que Dios se acercara al pueblo. Pero hoy en día nosotros tenemos otra cosa, que es la gracia. La cruz puede unir al pecador con Dios de una manera instantánea. Pero hoy en día nosotros hemos generado otra distancia más. Ya no está solo el pecado, ¿cierto? Sino que está el prejuicio. Nosotros mismos hemos distanciado a la gente. O sea, ya no basta solo con que usted es pecador, usted comete tales y tales errores, sino que aparte yo lo prejuicio de tal manera de que le impide a usted acercarse a Dios. Entonces, ¿en qué momento hemos dañado tanto a la sociedad con el prejuicio? Para que incluso hoy en día la gente prefiera no acercarse a Dios. Porque dicen, no, es que en la iglesia, ¿para qué voy a ir si más juicio me van a hacer? Me van a decir, oye, que tú fumáis, oye, que tú haces tal cosa. Es un daño doble. Y aparte, el prejuicio también genera otra cosa, de que uno termina creyendo el prejuicio. Hay gente que uno la etiqueta de tal manera que él termina creyendo de que para eso sirve. Pasa mucho cuando desde niño a uno le dicen, no, es que tú, si venís de esta familia, vais a hacer esto o no vais a llegar a más. Y la gente termina creyéndoselo. Es muy común de que en una familia donde los padres son delincuentes, son mecheros, el hijo salga mechero. Pero no es solo por una conducta aprendida, sino es por la etiqueta de que la gente le dice, no, pero es que miras tus papás, ¿a dónde va a llegar tú? Y a lo mejor el niño quería salir adelante, quería estudiar, pero uno con su etiqueta lo va tirando para abajo, le va poniendo carga. La carga de la etiqueta es tan poderosa que también lo va alejando de superarse, de acercarse a Dios, de acercarse a una felicidad plena. Es verdad. De escoger. Poder escoger, pues. Hay gente igual, lo que usted dice, pues, vienen de padres que son alcohólicos o donde hay drogadicción y todas esas cosas, entonces lo van etiquetando. Pero el joven está ahí, en la decisión, pues, en la cuerda, donde él pueda decir sí y no. Pero la gente se encarga de tirarlo para el lado del no. Sí. Lamentablemente. Es que lo natural, creo yo, es que si tu papá fue alcohólico, ¿cierto? Tú sigáis esa senda, seas alcohólico. Si tu papá era golpeador, tú sigáis ese patrón y seas golpeador con tus hijos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos esa oportunidad de decidir, ¿cierto? También de cambiar, porque a veces nosotros queremos dejarle toda la responsabilidad a Jesús, ¿cierto? Ven que Jesús te acepta, Jesús acepta todo, ¿cierto? No rechaza a nadie. Pero también tiene que haber decisiones, ¿cierto? Nosotros decidimos servir a Jesús o seguir a Jesús. Hay que tomar una decisión, ¿cierto? Yo puedo tomar esta decisión de que si voy a ser igual que mi padre o voy a ser diferente. Entonces se nos viene a la memoria, ¿cierto? El texto que dice, el que es nacido de la carne es, pero el que es nacido del espíritu es, ¿cierto? Y en Cristo somos nuevas criaturas. Y aquí viene una parte importante respecto a eso, de que nosotros como hermandad, o cualquier persona que escuche este mensaje y diga, no, pero yo creo en Dios, o yo acepté a Dios y tiene una relación con Dios, que no caiga en esto de impedirle a la otra persona ser mejor, o de generar el cambio. Porque es verdad, uno opta por generar el cambio, no, yo quiero ser diferente a como era mi padre, o quiero ser diferente a como es mi ámbito social, crecí en tal población, entonces lo que veo comúnmente es esto, pero yo quiero ser diferente. Nosotros permitámosle a esa gente ser diferente, no etiquetarlo, decirle, no, pero es que para ti es más difícil, o hacerle trabas, porque a veces uno quiere, pero las trabas son tan grandes, la gente te pisotea tanto que es humanamente imposible. Y aquí viene lo que Dios puede hacer, ¿cierto? Que es generar un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Entonces cuando uno nace de nuevo, ¿cierto? Puede volver a construir una realidad diferente en Cristo, una realidad diferente, decir, no, es que yo antes era así, pero eso fue antes. Si tú vuelves a nacer en Cristo, ya todo eso puedes cambiarlo. Así es. Obviamente no de la noche a la mañana decir, soy muy diferente, pero aférrate a eso, de que si naciste de nuevo, si aceptaste esto de cambiar completamente en Cristo, cámbialo todo. Empieza a hurgar toda tu falencia y decir, no, pero es que ahora yo soy diferente. Y empieza a tratar en eso. Y nosotros apoyemos a esa gente que quiere cambiar. Y con Cristo se puede. Así es. Con Cristo se puede. Yo creo que cualquier persona que a lo mejor no tenga Cristo, igual va a poder.
pero con Cristo va a ser más llevadera la cosa. Si igual va a poder. Si, por ejemplo, yo tengo, no sé, en el caso de mi familia, mis padres, mis hermanos, ellos han podido constantemente en sus vidas actuales, en sus vidas laborales, han sido bien bendecidos. Entonces, yo digo, Dios bendice a todos bendice, pero basta solamente de entregarse a Él y vivir una vida con Él y va a ser todo más llevadero, va a ser todo más en paz, más armónico. Así es. Bueno, ya estamos terminando, ¿cierto? Y queremos decir a la gente que verá este video de que Jesús cambie la etiqueta. Amén. Ajá. Sí. Si lo han acusado injustamente, ¿cierto? Han hecho prejuicio, Jesús te cambia esa etiqueta. ¿Y cuál es la decisión fundamental aquí? Hay un texto que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y al corazón contrito y humillado, ¿cierto? Jamás despreciará al Señor. Son todos bienvenidos, ¿cierto? A Jesús. No hay excepción. Jesús te acepta y te cambia esa etiqueta. No hay excepción de personas. Y recuerde seguirnos en nuestros canales y poder también darle un like y compartir, porque Jesús es más que una religión. Así es. Así que gracias, Mati, por este tiempo. Manito, shalom. Shalom. Gracias por estar aquí. ¿Ya? Bendiciones.